rectangular para jeringas esterilizadas, el largo de la caja mide 9x, x más 7, y el ancho x más 2. Si el área de la caja rectangular es de 36, hallar el valor de x. Comenzaremos con una gráfica. Rectangular. El largo es de x más 7 y el ancho x más 2 y el área es de 36. Multiplicaremos el largo por el ancho. Empezaremos. X más x por x, x al cuadrado, más x por 2, 2x, más 7 por x, 7x, y 7 por 2, 14, igual a 36. Ahora bajaremos menos 2 más términos semejantes. Lo sumamos. 2 más 7, 9x, igual 14. Pasamos el 36 al lado izquierdo como negativo. Después resolveremos x al cuadrado más 9x. Restaremos esta operación, que será 14 menos 36 es igual a 22 como negativo. Esto sale igual a 0. Esto ya es una ecuación cuadrática. Copiamos. Para no confundirnos, 9x menos 22 es igual a 0. Ahora abrimos paréntesis y hallamos un valor de esto que podría ser, tenemos que, como esto cumpliremos la ley aquí, más por más da más, más por menos da menos. Buscamos un número que multiplicado nos dé 22 y sumado nos dé 9, que es 11 y 2. Vamos a aplicar la teoría del factor nulo. X más 11 es igual a 0, o x menos 2 es igual a 0. Haremos lo siguiente. Vamos x, y como el 11 es positivo, pasa a ser negativo. Igual acá. Bajamos x, y como 2 es negativo, pasa a ser positivo. En esto anularemos el menos y nos quedaremos con el positivo. Para ver si la respuesta está bien, comprobaremos. Lo largo mide 7. A 7 le sumamos 2, que es 9.
y acá 2. El ancho es de 2 y le sumamos 2, que es 4. Y comprobaremos, 9 por 4 es 36. Y sí cumple con lo del área. The sun goes down, the stars come out, and all I can... En este caso les presentaré otro modelo de ecuaciones cuadráticas, donde el problema dice lo siguiente. El largo de una bodega de reserva de medicamentos mide 6 metros más que su ancho. Si su área es de 280 metros cuadrados, encuentra sus dimensiones. El siguiente paso que haremos es graficar, donde nos podremos dar una idea más clara de cómo se observaría. Acá ubicaremos el ancho. Y como conocemos su valor, solo le pondremos la variable x. Y en el largo, que sería x más 6. Y como ya sabemos, la fórmula del área, donde nos indica que es largo por ancho, donde se observará de la siguiente manera, que sería x por x más 6. Y luego encontramos lo que es el área, que nos indica que el área es de 280 multiplicar. Sería x por x más 6 igual a 280. X por x es igual a x al cuadrado. X por 6 me dará 6x igual a 280. Y ahora lo que haremos es volver a copiar x al cuadrado más 6x y pasaremos el 280 al lado izquierdo, pero con signo negativo. Y le ponemos es igual a 0. Ahora lo siguiente que haremos es el trinomio. Pondremos x y aplicamos ley de signos. Más por más igual a más y más por menos igual a menos. Y tendremos que buscar un número que multiplicado me dé 280 y restado me dé 6, el cual es el siguiente: 20 menos 14 es igual a 0. Y acá ya entramos a otra parte, donde buscaremos ya la solución, donde nos queda x más 20 es igual a 0 y buscamos de la siguiente manera. Como primera respuesta nos quedaría esta: x es igual a menos 20. Y la siguiente nos quedaría como x menos 14 es igual a 0. Y luego la pasamos al otro lado, que pasaría como positivo. Nos quedaría la segunda respuesta. Lo que encontramos acá es que como este es el positivo, le pondremos como ancho. Nos quedaría el ancho es igual a 14 metros. Y el largo nos quedaría como 20 metros. Y así resolvemos el problema cuadrático. Con los ejercicios, les voy a explicar un ejercicio de las ecuaciones lineales que dice: vas a tener un examen y sabes que tiene un valor de 100 puntos. Tu maestra te ha dicho que solo habrá preguntas que tengan un valor de 2 puntos o que valgan 4 puntos. Si llegas al examen con el número exacto de preguntas que vendrá la maestra, te dará un bono de 10 puntos. Habrá 40 preguntas, ¿cuántas de cada tipo? Vamos a circular los números que vamos a necesitar, que va a ser el número 100, el número 2, el número 4, el número 10 y el número 40. Los únicos que vamos a necesitar va a ser el número 100, el 2, el 40 y el 4. El número 10 no. Vamos a colocar la variable x, que esta es la que vale 2 puntos, las preguntas de 2 puntos.
y la variable y que va a ser la que va a valer 4 puntos. Y entonces vamos a colocar la variable x, el signo más y la variable y, que esta va a tener un valor de 40. Un valor de 40. Como la variable x vale 2, la vamos a colocar 2x más 4, porque es el que vale, porque la y vale 4. 4y. Entonces esta va a tener el valor de 100. Tener el valor de 100 por cada pregunta. Y entonces haremos la ecuación cuadrática. Pondremos el menos 2 por x más y igual 40. Y sería 2 por x da 2x. Menos por más da más, que es 2y. 2 por 40 da 100. Y entonces esto va a tener un valor que dice menos 2x menos 2y, que tiene el valor de menos 80. Y entonces ponemos 2x más 4y, que tiene un valor de 100. Entonces le ponemos, tachamos el 2x y hacemos nuestros, ¿cómo se llama? Sería más 4, más 2, perdón, y, que tiene un valor de menos 70. Entonces nuestra respuesta sería más 2y